Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. Vamos a comenzar con este estudio de escuela sabática. Ya estamos por concluir este cuadernito, hermanos. Hemos pasado por muchas historias, muchas virtudes de estas mujeres que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, principalmente porque las hemos estudiado en el Antiguo Testamento, con la excepción de la próxima escuela sabática que estaremos estudiando a Loida y Eunice, pues tenemos virtudes que hemos resaltado, la forma en la que se acercaron a nuestro Dios, la forma en la que tuvieron ciertamente valles en su vida, tuvieron batallas, tuvieron amarguras y aflicciones, pero también tuvieron reivindicaciones, tuvieron bendición de nuestro Dios, mis hermanos. Y en esta mañana nos compete Ana, es la última mujer que vamos a estudiar en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Y vamos a entender, vamos a tratar de enfocarnos siempre en algo que también ha mencionado mi hermano Yair Hernández, que ha sido la oración, que podamos reflexionar sobre la importancia primeramente de este medio que nos provee nuestro Dios, que podamos tener en cuenta la bendición que tenemos de comunicarnos con el Todopoderoso a través de la oración y todo aquello que nos puede brindar a lo largo de nuestras vidas si logramos hacerla de la manera en la que encontramos en las Escrituras, teniendo siempre este corazón inclinado en humildad a nuestro Dios, mis hermanos. Vamos a leer el objetivo que tiene esta escuela sabática. Es Ana, cuyo significado es bondadosa, y dice así el objetivo, mis hermanos. Aprender que ante las situaciones más difíciles que pudiéramos tener en la vida, la mejor forma de enfrentarlas es orando al Padre Eterno, y que cuando hagamos una promesa, no dudemos en cumplirla. Hermanos, entonces vemos que aquí una parte importante, y por así decirlo, es el pilar, la esencia de esta escuela sabática, es enfrentar ciertas situaciones difíciles en la vida, orando. Y también se nos recuerda algo que vemos en la historia de Ana, que es, existen ocasiones en las que en nuestras oraciones llegamos a hacer promesas, ciertamente porque muchas veces tratamos de entregarnos a nuestro Dios, tratamos de prometer quizás una actitud que vamos a cambiar en nuestra vida, quizás una forma en la que estamos dispuestos a acercarnos más a nuestro Dios, y en este caso vamos a ver qué tipo de promesa hace Ana y también la importancia que es cumplir una promesa realmente incluso entre los hombres y aún más cuando se lo prometemos a nuestro Dios, mis hermanos. Vamos a pasar también a la lectura bíblica que nos da realmente todo el contexto de esta historia. Y esta lectura bíblica se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 18, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras en Primera de Samuel, capítulo número 1, Primero de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 18. No sé si algún hermano o hermana de la congregación guste tener esta lectura bíblica que nos pueda apoyar. Es parte del preámbulo que vamos a estudiar en esta escuela sabática. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 18, mis hermanos. Si existe alguien que pueda levantarse, mi hermana Dara tiene el deseo que nos pueda acompañar y todos que lo sigamos, mis hermanos, que podamos tener en cuenta lo que nos dice esta lectura. Hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo,
Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Dara, por esta lectura. Hermanos, nos presenta la problemática que estamos estudiando en esta mañana a través de la vida de Ana. Nos presenta primeramente a Elcana, que es el marido. Después nos presenta en el versículo 2 dos mujeres, una es Ana y la otra es Penina. Nos dice aquí claramente que la diferencia entre ambas no era solamente el hecho de que una tuviera la oportunidad de tener hijos y la otra pues no, era estéril, sino que también de alguna manera se da a entender que Ana era la mujer, si lo queremos ver de esa manera principal, primera que había tenido Elcana. No lo dice de una manera explícita, hermanos, sin embargo lo menciona un poco más adelante en el versículo 5, ¿no? Que dice que también Elcana amaba a Ana de una manera pues diferente. El versículo 8 trata de consolarla, diciéndole que pues él tenía esa compañía de Elcana a pesar de que era estéril. Con todo, mis hermanos, dice que era muy difícil para Ana, que Dios había cerrado su matriz, como lo menciona, porque pues estamos hablando de nuevo de un tiempo en el que era algo importante, algo que llegaba a tener incluso repercusiones pues en la vida diaria, incluso en cuestiones de reputación, cuestiones sociales, el que una mujer no pudiera tener hijos, y por eso se afligía muchísimo Ana en ese momento. Y lo que dice más adelante, y fue algo bueno que mi hermana Dada tuviera otra versión porque nos da algunas otras palabras con respecto a la manera en la que se sentía. La versión que normalmente utilizamos dice el versículo 16, que el versículo 15 dice que es una mujer trabajada de espíritu. En otras versiones encontramos también atribulada, el hecho de que estaba angustiada en su espíritu. A veces puede ser confuso, pero es bueno ver otras versiones para ver cómo lo pueden llegar a tener otras palabras. Dice que Ana estaba atribulada, mis hermanos, estaba acongojada y encuentra este refugio en la oración, y concluye de una manera muy bonita nuestra lectura bíblica, porque dice que después de que Elí le da pues este consuelo sabiendo que Dios estaba con ella, que le estaba escuchando su oración, porque es lo que dice en el versículo 17, que le diera paz y que Dios de Israel le otorgara esta petición, ella de alguna manera se repuso, mis hermanos. Dice el versículo 18 con el que concluye, que sigue su camino, de que no estaba comiendo, comienza también con los alimentos, y dice que ya no estaba más triste, mis hermanos. Es algo que tenemos que tener en cuenta, y me gustaría que iniciáramos de esta manera, que pudiéramos entender los diferentes propósitos que tiene la oración, o que debe tener la oración en nuestras vidas. Al final del día es una comunicación. En nuestra vida cotidiana tenemos comunicación con nuestros hermanos, con todas aquellas personas con las que tratamos, y la comunicación que tenemos todos los días tiene muchos objetivos. Entre ellos pues es comunicarnos, informar, es el hecho de tener peticiones en ocasiones, es el hecho también de agradecer, el hecho incluso de alabar. En este caso tenemos muchos más objetivos en la oración a nuestro Dios, porque incluye por supuesto una comunicación con el Todopoderoso. Vamos a pasar al material exegético, mis hermanos, de esta escuela. Me gustaría que también algún hermano o hermana de la congregación nos apoyara a leer los párrafos 1 y 2. Pero antes de ello, mis hermanos, vamos a pasar a los versículos
para memorizar. Antes de que podamos iniciar de lleno con el estudio, vamos a pasar a aquellos hermanos que hayan tenido la oportunidad de memorizar Primero de Samuel capítulo 1, versículo 16, que puedan ponerse de pie, y lo vamos a hacer como lo hemos hecho hasta este momento, mis hermanos. Iniciamos con mi lado izquierdo, después mi lado derecho, y después pasamos a la parte de arriba. Vamos a iniciar con mi lado derecho. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Primero de Samuel 1:16. Amén. Amén. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones no he hablado hasta ahora. Primera de Samuel 1:16. Amén. Amén. Perdón. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Primer libro de Samuel 1:16. Amén. Amén. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y aflicción he hablado hasta ahora. 1 Samuel 1:16. Amén. Amén. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Por la magnitud de mis congojas y mi aflicción, no he hablado hasta ahora. 1 de Samuel 1:16. Amén. Amén. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Primera de Samuel 1:16. Amén. Amén. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Primera de Samuel 1:16. Amén. Amén. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Primera de Samuel 1:16. Amén. Amén. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Primero de Samuel 1:16. Amén. Amén. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y aflicción he hablado hasta ahora. Primera de Samuel 1:16. Amén. Amén. No tengas a tu sierva como una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 16. Amén. Amén. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Primer libro de Samuel 1:16. Amén. Amén. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Primera de Samuel 1:16. Amén. Amén. Me parece que son todos mis hermanos. En la parte de abajo está subiendo mi hermano Prócoro para que aquellos que tengan también su versículo para memorizar puedan ponerse de pie. Mi hermano también ahorita pasan con usted. Sí, también ahorita mi hermano Prócoro se está acercando, hermano. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Primera de Samuel 1:16. Amén. Amén. Sí, hermano.
no traigas a tus siervas por una mujer limpia, porque la malditud de mi congojas y de mi aflicción he obligado hasta ahora. Samuel 1:16. Amén. Amén, hermano. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Primera de Samuel 1:16. Amén. Amén. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Primera de Samuel 1:16. Amén. Amén. Me parece que son todos los hermanos que tuvieron este versículo para memorizar. Que Dios los bendiga este esfuerzo, hermanos. Aquí mi pregunta es, ¿por qué Ana está diciendo esto que leemos en 1 de Samuel 1:16? ¿Por qué le responde así a Elí? Que no la tenga por una mujer impía, puesto que su oración era de otra manera. ¿Qué era lo que había dado por hecho, en este caso el sacerdote, con respecto? Estaba ebria, ¿verdad, hermanos? Una de las preguntas, de hecho, que tenemos al final es eso, que analicemos cómo fue que pues Ana, no tratando de excusarse, sino con toda sinceridad, trata de responder a lo que estaba sucediendo, que podía existir una malinterpretación por el hecho en sí mismo, pero en realidad ella estaba orando en los atrios del Señor. Vamos a pasar rápidamente al significado, como lo hemos estudiado hasta este momento. Me pido a mis hermanos en cabina que puedan ayudarme con la presentación, la segunda diapositiva, para que estudiemos las dos raíces que tiene el nombre de Ana. También se puede pronunciar como Hannah, en muchas ocasiones incluso también es como se pone el nombre, y viene de una palabra hebrea, por supuesto, hermanos, que es bondadosa en una primera instancia, pero también significa favorecida. Es de acuerdo al diccionario Strong, es la H2584, y creo que también el segundo significado de favorecida tiene bastante que ver con este personaje que encontramos en la Escritura, por cuanto Dios responde su oración. Y no solamente eso, vimos en alguna escuela pasada que ella le pone a su hijo Samuel, Shmuel, como también lo encontrábamos, que es escuchada por Dios, y de alguna manera también relacionado con este favor que recibe detrás de su oración, mis hermanos. La raíz de la que viene el 2584 es implorar, o también puede significar el tener piedad, mis hermanos, como también lo podemos encontrar en la vida reflejado de Ana, cómo Dios tiene misericordia, cómo Dios le escucha, y después de un tiempo que también pudiera parecer de aflicción, pero que definitivamente fortaleció su fe, llega a tener a este hijo, mis hermanos. Vamos ahora sí a pasar al material exegético, iniciando con los párrafos 1 y 2, para que podamos encontrar lo primero que sucede en la vida de Ana. Si algún hermano o hermana en la congregación gusta ayudarnos con la lectura, mi hermana Gloria en la parte de hasta atrás, para que pueda ayudarnos con los párrafos 1 y 2 y que podamos introducirnos parte en lo que es el inicio de la vida de Ana. Dice, la oración es potencia y la disciplina de uno mismo. El carácter cristiano se desarrolla en el lugar secreto de la oración. En el Antiguo Testamento encontramos muchas respuestas concretas a las oraciones de los santos. El relato de Ana es una prueba fiel del poder que tiene la oración. La oración de Ana fue escuchada por Dios y Él le concedió la petición de su corazón. En ese tiempo el pueblo se encontraba en un estado de corrupción moral. Cada hombre se inventaba sus propias leyes según su conveniencia.
los tiempos que corrían no eran los más apropiados como para favorecer la piedad o la adoración. Por ejemplo, en aquel tiempo se acostumbraba que si la esposa era estéril, el esposo podía tomar otra mujer, incluso con el consentimiento o petición de la estéril. Este fue el caso de Elcana, quien, aunque amaba a Ana, siendo esta estéril, tomó por esposa a otra mujer llamada Penina, con el fin de tener hijos. Muchas gracias, hermana Gloria. Primeros dos párrafos, tenemos aquí parte de lo que nos dice este material exegético, hermanos. La primera me gusta, es una introducción muy hermosa con respecto a al tema de la oración. Yo creo que ciertamente, como dice el carácter cristiano, sí se desarrolla en un lugar secreto, porque la oración es personal, tenemos cada quien peticiones, tenemos nuestra oración, tenemos la oportunidad de comunicarnos con nuestro Dios, también tenemos espacios en el que hacemos una oración con todos nuestros hermanos y se convierte también en una comunicación que estamos teniendo todos con nuestro Dios. Y sin embargo, lo que dice es que de alguna manera es una potencia que tenemos, y encontramos en la Escritura, hermanos, muchísimos ejemplos de oración. Yo creo que cada uno de nosotros igual y tiene un ejemplo más concreto o que le haya dado un impacto más grande en su vida, pero encontramos a muchos personajes en los que la Escritura nos dice explícitamente la manera en la que oraron, las intenciones, el corazón con el que oraron e incluso la forma en la que oraron. Tenemos a David, tenemos a Salomón, tenemos a Ezequías, reyes, muchos personajes en la Escritura que tienen oraciones y que esperemos podamos tener también un momento para estudiarlas en esta escuela sabática. El segundo párrafo nos introduce a algo que me gustaría que nos posicionáramos de nuevo en el primer libro de Samuel, mis hermanos, en su capítulo número 1, y que estudiáramos a más a detalle lo que nos menciona con respecto a la posición de Ana y Penina con respecto a su esposo Elcana. Lo que nos dice el párrafo es que, pues, eran tiempos igual en un contexto de transición para los reyes, que estuviera el primer rey que fue Saúl, y también los jueces. Todavía existía un caos, había corrupción moral en el pueblo, y también se menciona que se acostumbraba que si una esposa era estéril y no podía dar esta descendencia, pues también se podía tener otra esposa. De acuerdo a lo que leíamos en los versículos 1 al 18, la Escritura, y es bueno que lo aclaremos, propiamente no dice que sea el caso de Elcana, ¿no? En ninguna parte de esta lectura dice que se haya tomado por esa razón. Es una situación que se puede dar a entender por la situación que estaba pasando Ana, aunque pues lo aclaramos, no lo dice la Escritura directamente, mis hermanos, y sin embargo, lo que sí dice, si vemos el versículo número 2, dice así: y tenía él 2 mujeres, el nombre de la una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. En este versículo, hermanos, se introduce una figura retórica también que es utilizada con el fin de aclarar un poco esta situación en la que se encontraban las dos. Si mis hermanos en la cabina nos pudieran apoyar para que pudiéramos ver la siguiente diapositiva. Esta figura retórica, mis hermanos, se llama quiasmo, y se ocupa como una repetición. ¿Qué hace el quiasmo? Es una figura retórica que está basada en la repetición, mis hermanos. El objetivo, bueno, su nombre viene del griego kiasmos, que de hecho significa disposición cruzada, y también hace referencia a la primera letra que está cruzada. Y tiene distintos objetivos este tipo de figuras retóricas como el quiasmo, mis hermanos. Se usa, por ejemplo, para generar un significado especial en esa frase. En este caso vemos el quiasmo, ahorita lo estudiamos. También puede ser para reforzar una idea en particular, y también puede ser, hermanos, para que se haga hincapié en una idea que se acaba de decir a través de esta figura retórica del quiasmo. Que se pueda invitar a la reflexión, hermanos. Por ejemplo, existe un poema de Manuel Machado que se llama Verano, y dice así. Es muy sencilla la parte que les voy a mencionar, hermanos, pero lo interesante es que notemos este tipo de estructuras, que dice: frutales cargados, dorados trigales. Aquí lo que vemos es frutales cargados, es un sustantivo y un adjetivo, y luego un adjetivo y un sustantivo. Lo que trata de hacer el poeta es dar una significación especial a esa parte de su poema.
Por ejemplo, tenemos en la Escritura, si vemos la siguiente diapositiva, también otros ejemplos que son muy populares o que conocemos casi de memoria, mis hermanos. Mateo 23:12 también tiene un quiasmo, una estructura cruzada. Lo que dice el maestro en ese momento es que porque el que se ensalzare, y es la primera estructura, lo que dice es será humillado. Y la repetición viene después, inmediatamente se trata de dar una reflexión en este versículo. Dice que el que se humillare será ensalzado, será ensalzado, mis hermanos. Entonces, ese es el tipo de estructuras que tenemos a través de esta figura retórica, y quisiera que volviéramos ahora a lo que es 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 2, y notemos cómo también existe esta figura retórica. La primera estructura que se va antes de que se invierta es... el nombre de la una era Ana y el nombre de la otra Penina. Tenemos la primera estructura que nos introduce a las mujeres, que de alguna manera también nos da a entender la posición, que menciona primero a Ana, dando a entender que era la principal, y también tenía una mujer que era Penina. Y la siguiente frase es la estructura cruzada, que es donde dice un contraste, y es donde reafirma lo que estamos diciendo, porque dice que Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces, la primera estructura nos introduce la posición de ellos, digamos, con respecto a Elcana, a sus sentimientos, que amaba a Ana, quizás que Penina era una mujer que fue después, y después nos introduce un contraste con respecto a lo primero, que es que Penina sí tenía hijos, pero Ana no los tenía. Insisto, hermanos, esto es una figura retórica que se introduce, tampoco nos está diciendo explícitamente que esta haya sido la razón por la que Elcana tomó a Penina, pero pues se deja ver en la Escritura que es una razón de mucho peso para que existiera esta circunstancia que acabamos de estudiar, mis hermanos. Y hablando de eso, con respecto al párrafo segundo, pues quisiera que analizáramos de alguna manera, ponernos un poco en el lugar que tiene en este momento Ana con respecto a toda la circunstancia que está viviendo, y que no solamente es la esterilidad lo que la congoja, sino también en parte que tenía una compañera que no ayudaba en lo absoluto. ¿Qué dice, mis hermanos? El versículo número 6, algo que también vamos a estudiar en las preguntas al final de esta escuela sabática. Al final de esta escuela sabática dice así: y su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. Amén. Entonces, no solamente era la esterilidad, hermanos, sino que aparte tenía a una competidora, como lo menciona la Escritura, que la estaba irritando, estaba haciendo de alguna manera una mofa de la circunstancia en la que se encontraba. Y entonces, hermanos, encontramos la situación que es difícil para Ana en este momento, que ella tiene definitivamente una congoja muy fuerte por esta esterilidad, y lo que nos da a entender la Escritura y tratar de introducirnos es que no era fácil definitivamente en ese momento. Quisiera que también viéramos que el contexto era difícil para todos ellos. Dice la Escritura, y no lo leímos durante estos primeros 18 versículos, pero dice el versículo 3, hermanos, si nos posicionamos ahí un momento, que subía aquel varón todos los años a su ciudad a adorar y sacrificar a Jehová en Silo, que también sabemos que era este lugar donde se ofrecían los sacrificios, donde estaba la adoración a Dios antes de que existiera propiamente el templo. Y dice que estaban 2 hijos de Eli, que era el sacerdote en cuestión, eran Ofni y Fines. Y más adelante, hermanos, vamos a encontrar una circunstancia en la que se encontraban estos hijos de Eli. ¿Alguno de ustedes se acuerda, hermanos, cómo estaban, en qué circunstancias se encontraban los hijos de Eli? Estaban en una inmoralidad, definitivamente. Reflejaban en muchos sentidos el contexto en el que todavía se encontraba Israel. Dice, vamos a leerlos, hermanos, estamos un poco más adelante, en el capítulo número 2 del primer libro de Samuel, para que tengamos en cuenta cómo también se refleja el contexto en el que vivía Israel de inmoralidad, y que no era común que alguien quisiera subir a sacrificar, porque había realmente pues ya mucha lejanía a nuestro Dios, se habían olvidado muchos de los preceptos que deberían estar presentes en ese momento. Dice el versículo 12 del capítulo 2 del primer libro de Samuel: mas los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice, a pesar de que el versículo 3 dice que eran sacerdotes de Jehová, lo eran más que nada en título, hermanos, porque dice que realmente eran personas impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
Dice que la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos, iría con él en la caldera, o en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar el cebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si le respondía el varón: quemen luego el cebo hoy, y después toma tanta como quisieres, él respondía: no, sino ahora la has de dar, de otra manera yo la tomaré por fuerza, hermanos. Entonces, dice que sí era muy grande la circunstancia que estaban pasando, estaban en una completa inmoralidad, estaban en un caos total, incluso en la adoración de nuestro Dios. Y sin embargo, quiero que notemos cómo es que realmente, a pesar de todo esto, había familias particulares, como lo estudiábamos también a través de Ruth y de Noemí, que estaban todavía muy presentes, muy firmes en la fe con Dios. Ellos quizás veían esto, probablemente también veían cómo se servía en la casa de oración, y lo que decían era: me mantengo firme, yo sirvo a Dios y no voy a permitir que esto que haga que mi fe desfallezca. Vamos a pasar, hermanos, a los siguientes 2 párrafos de nuestra escuela sabática, y que podamos estudiar de lleno la oración en sí misma. ¿Algún hermano o hermana en la congregación que guste apoyarnos con la lectura de estos 2 párrafos? Tenemos a mi hermana Margarita y también a mi hermana Isabel. No sé, mi hermano Prócoro, si pueda pasar a la parte de arriba, y después mi hermana Margarita que nos pueda apoyar con los siguientes párrafos cuando avancemos en la escuela sabática. Párrafos 3 y 4, por favor, hermana Isabel. La esterilidad de Ana le hizo sentir cierta desesperación y ansiedad, dado que en aquel tiempo el honor y el valor de la mujer dependían de tener hijos. La frustración y el enojo que sentía se hicieron cada vez más intensos debido a la actitud persistente y áspera de Penina, lo que se convirtió en una agonía espiritual para Ana. Penina se dio cuenta de que el Cana amaba profundamente a Ana. Esto llevó a adoptar una postura mezquina cuando toda la familia acudía al templo a orar y ofrecer sacrificios a Jehová. Primero de Samuel 1:5-7. Aquel ambiente de amargura fue la causa por la que Ana se refugió en la oración. Salmo 62:5-7 y Romanos 12:12. Amén. Gracias, hermana Isabel. Tenemos entonces la primera parte que dice que sí, la esterilidad era complicada. Y yo los invito a que también analicemos. Dice que la esterilidad le hace sentir esta desesperación, esta ansiedad. Definitivamente afectó sus sentimientos de Ana, definitivamente afectaba sus emociones, porque era algo complicado, más allá incluso de la situación de reputación, era la oportunidad que tenía una familia, y en Israel en particular, de perpetuar una estirpe, de perpetuar un nombre, como lo dice la Escritura. Era algo que tenía muchísima relevancia, hermanos. Tenía esa desesperación, por supuesto, Ana, porque se sentía de alguna manera quizás responsable, aunque realmente no era su decisión. Entra en esta desesperación y su compañía, en este caso Penina, pues realmente no apoyaba en ninguna de estos dolores, mis hermanos. Algo que también nos hace entender que pareciera que Ana estaba mucho más acercada a Dios que Penina, y pues tenía esta intención de refugiarse en la oración. Le pido a mis hermanos que puedan apoyarme con la siguiente diapositiva para que estudiemos qué es lo que hace Ana en estos momentos de desesperación y cómo lo encontramos también en otros grandes personajes de la Escritura. Primeramente vemos en la historia, en primero de Samuel 1, 8 y 10, cómo tenía esta amargura en su corazón, cómo lloraba, mis hermanos, cómo se acerca a nuestro Dios al final en una clase de refugio. También lo leíamos en los párrafos que nos ayudó nuestra hermana Isabel, que como respuesta a toda la aflicción, lo que hace Ana es
hacer una oración, mis hermanos. Quisiera que estudiáramos primeramente que la oración es un medio que nos brinda consuelo. Primeramente porque es una oportunidad que tenemos de comunicarnos con ese ser que nos da el amor en todos los días de nuestra vida. Creo que es importante mencionar la virtud que tiene Ana primeramente en su oración, hermanos. Dice el versículo número 13 en adelante. Mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y tuvo la Elí por borracha. La razón por la que Elí la toma por borracha es porque dice su oración fue discreta. No tenía quizás la intención de anunciarla, tenía la intención de ser sincera con Dios, pero ser discreta en ese sentido con aquellos que quizás estaban presentes. En este caso vemos que estaba Elí, quizás había otros. Dice el versículo 3, mas Ana hablaba en su corazón, y un poco más adelante el 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Amén. Hermanos, creo que una parte importante y una virtud que tiene Ana es que tiene una fe realmente convincente de que el simple hecho de comunicarse con nuestro Dios, independientemente de si su petición iba a ser respondida o no, le iba a brindar un consuelo. Y es algo a lo que estamos también llamados nosotros, porque creo que cada uno de nosotros ha tenido oraciones, ha tenido peticiones a nuestro Dios, y quizás es algo que me estoy adelantando, hermanos, pero hay muchas peticiones que Dios nos concede y hay otras que simplemente no. Es algo que puede suceder en nuestras vidas, es algo que en ocasiones llegamos a tener también aflicción, pero es algo a lo que tenemos que aferrarnos con fe a nuestro Dios para entender que también es un Dios soberano, es un Dios que sabe por qué surgen las cosas, algo que va más allá de nuestro entendimiento y que quizás ni siquiera en esta vida logremos llegar a entender por qué cierta petición que teníamos no llegó a ser respondida, mis hermanos. Pero Ana, a pesar de todo eso, inmediatamente en cuanto termina su oración se siente consolada. Todavía no sabe realmente si su oración va a ser respondida, todavía no está encinta, pero ya tiene el consuelo porque sabe que se comunicó con Dios y porque sabe de alguna manera que Dios está con ella, que ella quizás ahora mismo no entiende esa voluntad, pero que encuentra la presencia de Dios. ¿Algún hermano o hermana de la congregación que nos apoye a leer la epístola del apóstol Santiago, mis hermanos, en su capítulo 1, y que lea los versículos 6 y 8, y que encontremos la virtud que es orar con fe, que podamos tener esa convicción en nuestros corazones de que aquello que estamos haciendo es comunicarnos con Dios y Dios va a estar con nosotros. Una verdad poderosa, una verdad que nos brinda consuelo. Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 8, mi hermana Verónica, si nos puede apoyar a darles lectura. Pero pide en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. El versículo 8 dice, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Muchas gracias, hermana Verónica. Entonces dice así el apóstol Santiago que debemos de pedir en fe, nuestra oración debe tener convicción. A veces dejamos que la oración se convierta en algo cotidiano y quizás llegando a un extremo en el que estamos casi repitiendo palabras, hermanos. No estoy diciendo que nuestra oración no pueda seguir un orden, pero debemos siempre tener esa convicción en nuestros corazones de lo que estamos haciendo, porque eso es parte de la oración, lo que nos brinda el consuelo, lo que nos da la oportunidad de entender lo que también decía Jeremías capítulo 20, vamos a leerlos juntos, mi hermano, lo que dice Jeremías capítulo número 20, un profeta que tuvo muchas aflicciones también, tuvo persecuciones, fue joven cuando comenzó a hablar e incluso trató quizás de evadir esta tarea. Dios lo encomienda y en el capítulo 20 del profeta Jeremías se da cuenta de esta poderosa verdad que le brinda consuelo. Capítulo 20, versículo 11, mis hermanos, dice así: Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán.
Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Entonces, hermanos, lo que podemos concluir de esta primera parte es que la oración hecha siempre desde la convicción, como dice el apóstol Santiago, que la oración hecha sabiendo dentro de nosotros que independientemente del resultado de si van a ser escuchadas nuestras peticiones, nos va a brindar consuelo porque nos recuerda esta verdad poderosa que es que nuestro Dios está con nosotros, que su sabiduría es mucho más alta que la nuestra y que hay cosas que quizás no vamos a llegar a comprender, pero que en última instancia lo que sí es verdad es que podemos contar con su presencia, mis hermanos. Quisiera que viéramos un poco más adelante como concluía Samuel, y lo mencionábamos al inicio, Samuel capítulo 1, 18, y es un ejemplo justamente de cómo Ana ora con fe. Esa virtud la tiene ella cuando termina su oración. El capítulo 1, versículo 18, nos menciona el desenlace de esta primera parte. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y fuese la mujer su camino, y comió, y no estuvo más triste. Como lo habíamos mencionado, hermanos, Ana tenía la convicción, había hecho esta oración con fe, y por eso puede seguir su camino. Dice que comienza a comer, y también ya no está más triste. La invitación primera en esta escuela sabática, hermanos, es que podamos orar siempre con fe, que no lo convirtamos nunca en una cotidianidad, sino que sepamos que es realmente una bendición podernos comunicar con el Todopoderoso. Quisiera que pasáramos a la siguiente parte de la escuela sabática, que se encuentra en los párrafos 5 y 6. Mi hermana Margarita, que tenía el deseo también de apoyarnos con la lectura de estos párrafos, si nos pudiera apoyar en los párrafos 5 y 6, mi hermana, por favor. Fue así que en una ocasión, estando en el templo orando, el eterno Dios escuchó su plegaria. Ana, poseía un sentido extraordinario de la presencia del Señor. No tuvo que gritar, puesto que el llanto de su espíritu entristecido, su aflicción y el gran deseo de poder tener un hijo, alcanzó la misericordia de Dios. Como sabemos, el Señor contestó a su oración, dándole un hijo al que puso por nombre Samuel, cuyo significado es escuchada por Dios. Durante muchos años, su más ardiente oración había sido lo que expresaba su deseo de tener un hijo, y cuando el Señor le concedió su grande deseo, recordó la promesa que había hecho en Silo. Ella había prometido entregar a su hijo al Señor todos los días de su vida, en 1 Samuel 1:11. Cuando llegó el momento de cumplir con la promesa, no dudó en hacerlo. Todo el tiempo que cuidó a Samuel, hasta su destete, se sintió agradecida con el Creador, en 1 Samuel 1, 22 al 28. Amén. Muchas gracias, hermana Margarita. Encontramos entonces siguiente objetivo, que es entender cómo la oración, mis hermanos, realmente cambia las cosas, que podamos tener en cuenta por qué es tan importante que oremos por todas aquellas cosas, todas aquellas situaciones que puedan estar mal, aquellas cosas que queramos mejorar, si necesitamos fortaleza, si necesitamos algo, que no dudemos en pedirlo a nuestro Dios y que sepamos también que la oración es capaz de cambiar las cosas. Si mis hermanos en cabina me apoyan con la siguiente diapositiva, para que recordemos 3 puntos importantes en nuestra oración y que es algo que definitivamente Ana se vuelve un ejemplo. Primeramente, cuando hacemos una oración, mis hermanos, sabiendo que está en el seno de nuestra vida como seguidores del Maestro, como hijos de Dios, es que podamos siempre hacerlo con espíritu. Ya leíamos en una ocasión, hace unos momentos, lo que dice este capítulo 1, cómo ella derrama su espíritu delante de nuestro Dios. Es importante que cuando hagamos la oración podamos meter siempre nuestros sentimientos, que nos sinceremos con Dios. La oración, como decíamos, es un medio de comunicación y no se trata quizás de esconder lo que sentimos, porque al final del día, pues Dios lo conoce, que sepamos que es una oportunidad para decirle a Dios lo que sentimos, la manera en la que quizás estamos afligidos, la manera en la que tenemos una petición en nuestra vida y que en última instancia sea nuestro espíritu el que se esté comunicando con nuestro Dios, mis hermanos. Ana fue un ejemplo de esto. Veíamos este primer capítulo del 1 de Samuel, que ella derrama su espíritu, y me gusta la expresión que tiene el primer capítulo, mis hermanos, porque el decir derramar significa que fue sincera, que fue genuina en la forma en la que estuvo orando durante todo ese tiempo. Que nosotros también tengamos la oportunidad de hacer una oración de ese estilo, porque al final
yo creo que refleja también una cercanía que vamos ganando con nuestro Dios día con día. Y también, hermanos, me gustaría que abriéramos nuestras escrituras en el Evangelio según San Lucas. Si algún hermano o hermana nos gusta apoyar con la lectura de esta cita, Lucas 22. El maestro también nos da un ejemplo de cómo se derrama el espíritu, de cómo se demuestran las emociones a lo largo de la oración. Lucas capítulo 22, mis hermanos, versículos 42 al 44, nos dan un ejemplo de cómo Jesús también tuvo esta comunicación en su espíritu con el Todopoderoso. Mi hermano José Luis, y mi hermana Elizabeth también estaba levantada, no había alcanzado a ver. Lucas capítulo 22, versículos 42 al 44, mi hermano. Diciendo, Padre, si quieres pase este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole, y estando en agonía oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Amén. Gracias, hermana Elizabeth. Entonces, el mismo maestro, hermano, se comunicaba con nuestro Dios a través de la oración, y lo que dice, pues es que sus emociones no eran quizás de calma en este momento, lo menciona, fue sincero con Dios. Su petición era que, a pesar de que conocía su misión, él no deja de ser sincero con Dios, hermanos. A veces también nos llega a pasar, tenemos esta debilidad, tenemos en la carne un deseo, y yo creo que nos invita el maestro a que nunca escondamos de nuestro corazón. Si el deseo quizás dentro de nosotros mismos conocemos que puede estar incorrecto, podemos también pedirle a nuestro Dios que nos ayude a encontrar esa guía, que nos ayude a encontrar qué es lo que podríamos estar en ese mismo momento pidiendo, qué es lo que podríamos tener en nuestro corazón, mis hermanos. Yo creo que al final la sinceridad, el que podamos poner en nuestro espíritu en la oración, es una parte importante en el momento de comunicarnos con nuestro Dios. Veíamos el siguiente elemento en la siguiente diapositiva, en la anterior, mis hermanos en cabina. El siguiente elemento son nuestros deseos, mis hermanos. Otro ejemplo grande que vemos en Samuel es que la promesa que hace Ana a nuestro Dios estaba orientada al final del día a honrar a nuestro Dios. Ella lo que quería en esta promesa era que uno de sus descendientes, esa misma bendición que ella estaba pidiendo, estaba dispuesta a entregarla a nuestro Dios. Y cuando oramos, mis hermanos, creo que es importante que podamos nosotros mismos hacer esta introspección, poder detectar cómo es que nuestros deseos pueden brindar algún tipo de edificación. Vamos a leer juntos, mis hermanos, Santiago capítulo 4, también el apóstol nos recuerda algo acerca de la oración en el capítulo 4, sobre los deseos que tenemos, aquellas cosas que suplicamos en la oración. Dice capítulo 4 de Santiago, es un salmo de David, y me gustaría que viéramos lo que dice abajo, en algunas de las escrituras es posible que dice, abajo de Salmo 72 dice algo en particular. Dice justamente por ahí, ¿lo escuché? ¿Quién lo dijo? Para Salomón. Entonces, primeramente aquí sí está teniendo una oración para Salomón, pero me gusta la forma en lo que lo está llevando David, porque dice así: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. En primera instancia pareciera que es una oración interesada únicamente en él y en Salomón, pero veamos lo que dice y cuál es el deseo de David. Él juzgará a tu pueblo con justicia y tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y quebrantará al violento. Temerte han mientras duren el sol y la luna por generación de generaciones. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna, y dominará de mar a mar, y desde el río hasta los cabos de la tierra. Delante de él se postrarán los etíopes y sus enemigos lamerán la tierra. Los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes. Los reyes de Seba y de Seba ofrecerán dones. Y arrodillaránse a él todos los reyes, le servirán todas las gentes. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Amén.
Les invito a que terminen de leer este hermoso salmo, porque sí, pareciera que es una oración en primera instancia sobre David, porque dice que le dé sus juicios al rey, que pueda dar justicia al hijo del rey, pero lo que dice lo siguiente en el capítulo es que su intención, sus deseos, es que la sabiduría pueda morar en ellos para que brinde justicia. Está en su deseo, está el beneficio, la edificación de toda la nación, y más allá de la nación dice que la bendición a todos estos pueblos, mis hermanos. Y en última instancia, de acuerdo a esta descripción, vemos que todo apunta al Maestro por la forma en la que dice que esta justicia va a ir de manera eterna, mis hermanos. Yo creo que ese es uno de los deseos que tenía David, entre muchos otros, que era desinteresado y buscaba el bienestar realmente de toda su nación. También conocemos muy bien este tipo de oración, o esta oración en particular. Vamos al libro Primero de Reyes, mis hermanos. Esta oración es del hijo de David, Salomón. Primero de Reyes, capítulo 3, es una oración muy, muy conocida en la Escritura, incluso aquellos que están fuera de la iglesia conocen esta oración de Salomón. En Primero de Reyes, en su capítulo 3, dice que Salomón está ofreciendo estos sacrificios. Dice desde el versículo 3, Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 3, para que analicemos también algo importante incluso antes de la oración, y es justamente lo que nos debería motivar a comunicarnos con nuestro Dios. Versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba perfumes en los altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios, pide lo que quisieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has guardado esta tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Versículo 7 sobre los deseos de Salomón. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Amén. Otro deseo, mis hermanos, que podemos pedir en oración, un ejemplo muy hermoso de cómo Salomón tiene en su corazón también el poder beneficiar a otros. Pide la sabiduría para él, porque es uno de los líderes. Él estaba a punto de ser coronado ya rey, entonces él entiende dentro de sí que lo mejor para la nación y para todos aquellos que iban a ser de alguna manera juzgados por él, pues era que tuviera sabiduría, y le ruega a Dios que pueda tener esto. Yo creo que entonces una siguiente componente de nuestra oración y que cambie las cosas, mis hermanos, es que tengamos siempre unos deseos de edificación, de bondad, que al final es lo que Dios nos muestra a lo largo de la Escritura. Por último, mis hermanos, yo creo que es importante mencionar algo que hemos dicho a lo largo de muchas de las escuelas sabáticas, y es que la oración solamente debe reflejar, en tanto en los deseos como en nuestro espíritu, una realidad que ya es en nuestras vidas, que debe ser nuestras obras. Entonces, ¿qué veíamos también en Ana, mis hermanos? Esa es la tercera componente, que son las obras. ¿Y qué podíamos ver en Ana a lo largo de estos primeros capítulos de Samuel, hermanos? Aparte de que hacía la oración, aparte de que derrama su espíritu, vemos también algo importante que a veces podríamos pasar por alto, pero que está reflejado en los hechos que estaba haciendo. Vamos a regresar a 1 de Samuel, capítulo 1, y recordemos lo que nos dice en el versículo 3. Aquí lo menciona como Elcana, pero lo analizábamos al final, era también Ana la que tenía esta cercanía con Dios y no sucumbía de una manera negativa ante las provocaciones que existía de parte de su competidora. Versículo 3. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Entonces subía Ana también con Elcana para sacrificar. Un poco más adelante, hermanos, la oración es otro ejemplo de su cercanía con Dios. Más adelante todavía, versículo 22,
vemos también que en su cercanía ella no duda en cumplir y preparar la promesa. Ya tenía a su hijo, hermanos, y quizás para muchos de nosotros, o quizás en una debilidad, pues no hubiera querido cumplir con esta promesa viendo que ya tenía en sus manos esta grande bendición. Y en el versículo 22, Ana demuestra esta cercanía y la convicción que tenía de cumplir su promesa. Versículo 22 dice así: mas Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Tenía su bendición ya en las manos, hermanos, pero sabía ella perfectamente que había hecho una promesa con Dios y que debía de cumplirla. Dice también en el versículo 24 algo que preparó específicamente Ana y que quizás no menciona el versículo 3. Y después que lo hubo destetado, llevólo consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y trájolo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Entonces vemos a lo largo de la vida de Ana que era una mujer cuyas obras respaldaban su oración, que al final la fe, el espíritu que tenía estaba respaldado con las obras definitivamente, hermanos, y es importante que lo tengamos en cuenta. Nuestra oración siempre puede cambiar las cosas, pero es importante que tengamos en cuenta que debe estar respaldada siempre por una vida de cercanía a nuestro Dios. Me gustaría que viéramos un ejemplo más de una oración en Isaías, mis hermanos, capítulo 38, y este es un rey que mencionábamos al inicio. También obtiene una oración respondida y de una manera increíble, como muy pocas veces se llega a ver en la Escritura e incluso en la vida cotidiana. Dice el capítulo 38, me gustaría igual que un hermano o hermana de la congregación nos apoyara a dar lectura. Es Isaías capítulo 38 y vamos a leer los versículos 1 al 5. En la parte de arriba tenemos a mi hermana Elizabeth también. Por favor, hermana, nada más un momento, ya se acerca mi hermano Prócoro para que nos pueda apoyar con Isaías 38, versículos 1 al 5. En aquellos días cayó Ezechías enfermo para morir, y vino él, Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así: ordena tu casa, porque tú morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezechías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, ruégote te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezechías con gran lloro. Entonces fue palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezechías: Jehová Dios de David tu padre dice así: tu oración he oído y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Entonces, un ejemplo de esta oración respondida, una oración que cambia las cosas, hermanos, pero el versículo 3 es clave. Dice Ezequías: oh Jehová, ruégote que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Es un ejemplo de oración, hermanos, que recuerda y que sobre todo respalda los hechos que tenía Ezequías y que había andado con integridad delante de nuestro Dios. Dice Santiago una vez más, mis hermanos, con respecto a la petición que podemos poner en nuestras oraciones. Santiago capítulo 5, algo importante también, y la manera en la que debe ser desinteresada nuestra oración, en el versículo 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces es importante que consideremos por último en el hecho poderoso de que la oración cambia las cosas, que es menester que permanezcamos siempre en obras, en palabras, en pensamientos cerca de nuestro Dios. En esta segunda parte encontramos, hermanos, una conclusión importante, que nuestra oración definitivamente cambia las cosas, que es importante que derramemos, que pongamos nuestro espíritu en la oración, en la comunicación con nuestro Dios, que nuestros deseos al momento de pedir puedan ser siempre de edificación y de bondad, como lo aprendemos de nuestro Dios y de nuestro Maestro, y que también nuestras obras respalden esta oración que hacemos todos los días, mis hermanos. Vamos a finalizar con el material exegético, con el párrafo número
7. Si algún hermano o hermana en la congregación que guste ayudarnos a leerlo, lo agradeceríamos, mis hermanos. Hermana Dara, vamos a pasarle el micrófono y vamos a leer el párrafo número 7, los demás siguiéndola, mis hermanos. Su confianza en él la fortaleció siempre, quedando para el pueblo de Dios como una mujer ejemplar, de excelente calidad, que alcanzó la dicha y el gozo, dando toda la gloria a Dios, no solo por haberle dado un hijo, sino por lo que es un Dios sabio, bueno, justo, poderoso y lleno de misericordia. No sé si puede opinar. Sí, adelante, si tiene una participación, adelante, hermana. Bueno, por lo que he visto igualmente en la lección, hablando de lo que es Ana, y en gran parte también de los grandes profetas y los ejemplos que tenemos, es que en gran parte también tenemos que, tener como la confianza en Dios, que Él nos escucha, y como dice en el texto, ¿no? Con un corazón contrito y humillado. En los ejemplos que igual nos has dado, en su mayoría, pues están tristes, están como muy devotos de, yo sé que Dios está ahí, sé que me puedes escuchar, y si es, en general es de, si es tu voluntad, a pesar de que yo te lo pida, yo voy a entender si tal vez en este momento no es lo que tú deseas, ¿no? También es como tener la apertura de, sí, yo deseo esto, me gustaría que fuera esto, pero que al final es la voluntad de Dios. Sí. Muchas gracias, hermana Dara. Definitivamente es importante que tengamos la fe bien puesta, como veíamos en Santiago, que debemos hacer nuestra oración siempre desde la fe, sabiendo que al final del día lo primero que nos brinda es el consuelo de saber que estamos siendo escuchados por nuestro Dios. Y hermanos, concluimos con esta escuela sabática porque iniciamos con una oración de aflicción, quizás también de consuelo, de petición de un hijo, pero el desenlace es hermoso, ya lo conocemos, le dan este hijo. Ana, a pesar de que quizás podía pensar que no iba a haber otra descendencia, decide cumplir su promesa, lo lleva a servir a Dios. Y bueno, conocemos la historia de Samuel, hermanos, en qué tipo de personaje se convierte, todo el impacto, la influencia que tuvo en Israel, y prácticamente les ayudó a todo el pueblo a regresar a Dios, a que pudieran inclinarse de nuevo a hacer su voluntad. Y vemos cómo un granito quizás que inicia en una oración como la de Ana, concluye con un impacto muy grande en toda la nación. Me gustaría que viéramos también la oración final, porque empieza con una oración, pero también concluye con una oración esta escuela sabática, mis hermanos. Me gustaría que la leyéramos desde nuestros lugares y viéramos, que analicemos qué es lo que dice, qué es lo que tiene en su corazón para decirle a Dios. Dice el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salud. No hay santo como Jehová. Y me gustaría poner una pausa, hermanos. Lo primero que hace es ser sincera con respecto a sus emociones. Está contenta, está feliz y se lo confiesa. No pasemos por alto nunca esto. Si tenemos esta felicidad en nuestro corazón, digámoselo a Dios a través de la oración. Digámosle, sabemos que Dios lo sabe todo, hermanos, pero no permitamos que esto no lo viemos nunca. Seamos explícitos al momento de también tener este regocijo delante de nuestro Dios. Entonces lo que hace Ana primero es mencionar lo contenta que se encuentra, y luego en el versículo 2 empieza a reconocer a nuestro Dios. Dice así: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis hablando grandezas, altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los flacos se ciñeron de fortaleza. Los hartos se aniquilaron por pan, y cesaron los hambrientos. Hasta parir 7 la estéril, y la que tenía muchos hijos se enfermó. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate y ensalza. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso ensalza del estiércol, para sentarlo con los príncipes, y hace que tengan por heredad asiento de honra, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él asentó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por sus fuerzas.
Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra, y dará fortaleza a su rey, y ensalzará el cuerno de su Mesías. Amén. Hermanos, termina con una oración hermosa. Yo creo que es una de las oraciones más explícitas que encontramos en la Escritura con respecto a sus deseos, a lo que ella trata de ensalzar a nuestro Dios. Ensalza su poder, dice que no hay ninguno como Él. Ensalza su sabiduría, puesto que reprende también a aquellos que pueden ser enemigos, la justicia que hay en su mano. También al final aprovecha para decir que realmente Dios es soberano, Jehová mata y Él da vida, y también es Dios el que tiene esto en sus manos. Me gusta mucho la oración que hace Ana al final, mis hermanos, porque habla también de una madurez espiritual a la que llegó ya en este momento. Seguramente fueron muchos años después de que leíamos, a pesar de que nada más es un capítulo, seguramente esta oración se llevó a cabo años después, y por eso les mencionaba. Quizás Ana en un inicio era estéril, pero también esto fue voluntad de Dios, y vemos en el capítulo 2 que fue algo que la llevó a una madurez espiritual muy grande, de reconocer a nuestro Dios, de ver su soberanía, y pues al final fue algo que en su sabiduría Dios le dio a Ana, mis hermanos. De esta manera concluimos nuestra escuela sabática, sabiendo que la oración también abre nuestro corazón a la gratitud, porque en última instancia esta segunda oración era la acción de gracias, de decirle a nuestro Dios, reconociendo todo lo que tú eres, muchas gracias porque te dignas a voltearme a ver y cumplir las peticiones que yo te hago en una oración. Mis hermanos, esperemos que podamos siempre tener este tipo de oportunidades, que nunca la demos por hecho, que aprovechemos siempre nuestra vida para orar. Vamos a pasar a las preguntas de esta escuela sabática, que dicen así. La primera pregunta dice, ¿qué es la oración? Hermanos, en última instancia, la oración es el medio para comunicarnos con nuestro Dios. Dice la pregunta 2. ¿Qué hará que nuestras súplicas se apropien de la misericordia de Dios? Veamos muchos ejemplos, hermanos. Al final del día, a veces no siempre se van a cumplir, a veces tenemos que entenderlo, la voluntad de nuestro Dios, pero algo que es importante es que nuestras obras estén alineadas siempre con su voluntad. De acuerdo a lo que leemos justamente en el Salmo 37, versículos 4 y 5, que es un salmo que conocemos muy bien, de deleitarnos en nuestro Dios. Pregunta número 3. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Israel en aquel tiempo? Pues dice que no tenían una ley, dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía, mis hermanos. Aunque no dice explícitamente que era algo malo, creo que es también una figura de la retórica el que da a entender que pues estaban haciendo cada quien su propio parecer. Pregunta número 4. Mi hermana Isabel tiene una participación. Vamos a concluir con las preguntas y pasamos con usted. ¿Mande, hermana? Ok. Bueno, mi hermano Prócoro podía subir para escuchar esa participación de mi hermana Isabel, para que podamos también concluir con las siguientes. Gracias, hermano, perdón. Es que dice, ¿cómo se encontraba el pueblo de Israel en aquel tiempo? Y dice Jueces 21, 25. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Amén. Exacto. Por eso quería leerlo, hermano. Gracias. Justamente entonces, aunque no dice explícitamente que hacían lo malo, creo que da a entender que cada quien estaba haciendo su propia voluntad. Y pues sabemos que, bueno, leemos Jueces 18, por ejemplo, una historia muy triste, muy oscura en ese sentido, hermanos, y vemos que cuando uno se guía por su propia voluntad, pues pueden pasar cosas muy desafortunadas. Dice la pregunta 4, hermanos, la actitud de Penina, que fue la segunda mujer del Cana, logró que Ana perdiera el control de sus emociones. Platicaba con esto con mi hermano Andrés Muñoz, y de acuerdo a la pregunta explícitamente, pues de sus emociones, hermanos, vemos que sí, o sea, realmente sí, ella
sucumbe, como lo hace también, lo veíamos en Lucas, el maestro, ella pues no evita pues tener esa tristeza en su corazón. Dice el versículo 6 del capítulo 1, cómo realmente la entristecía y la molestaba. A sus emociones sí sucumbe porque tenía una gran aflicción en su corazón, pero es importante mencionar que a lo que no sucumbe es a llegar a pecar, llegar a tratar de hacer una cosa incorrecta contra su competidora, que sí lo estaba haciendo con ella. Dice la pregunta número 5, mis hermanos, así: ¿en qué o quién se refugia Ana? Vemos que se refugia en nuestro Dios y el medio que utiliza es la oración, mis hermanos. Pregunta 6, ¿qué prometió Ana si Jehová le daba un hijo? Precisamente, hermanos, lo iba a dedicar a nuestro Dios. Dice, incluso no iba a subir una navaja. ¿Qué tipo de voto era ese en ese entonces? Era el voto del nazareato. Entonces tenía el plan de dedicarlo completamente a nuestro Dios. Pregunta número 7. ¿Cómo respondió el sacerdote Elí ante la aflicción de Ana? Decíamos que le piensa que está ebria, que está borracha, hermanos, porque se puede malinterpretar que estaba hablando sola, pero quería discreción, y es lo que hace el sacerdote. Pregunta 8. En calidad de madre o padre, ¿desearía que sus hijos formaran parte de los hermanos que están al servicio de Dios? Yo creo que cualquiera, hermanos, incluso no teniendo hijos, si tuviera algún conocido, algún familiar que sea cercano, sería una bendición muy grande. Pregunta número 9. Según el versículo siguiente, ¿habrá diferencia entre el que sirve a Dios y el que no lo hace? Vamos a leer juntos Malaquías 3:18, hermanos. Es un pasaje que vale la pena que podamos recordar. Malaquías capítulo 3:18. ...17, hermanos, desde el 17, porque creo que es importante y da el contexto suficiente para lo que dice la pregunta 9. Dice así: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Amén. Entonces, definitivamente sí existe esta diferencia, hermanos, como lo dice Malaquías 3, 17 al 18. Antes de concluir, mis hermanos, me gustaría que mis hermanos en la cabina me apoyaran con las últimas 2 diapositivas. Era algo que íbamos a revisar. Por cuestiones de tiempo solamente quisiera mostrárselos, hermanos, un poco más adelante. Pues los tiempos en los que debemos orar, mis hermanos. Dice, aquí puse 3 ejemplos, hay muchos más en la Escritura. En la tentación es una. David tiene muchos salmos en los que se siente tentado. Es bueno que podamos acudir a nuestro Dios, porque la tentación en sí misma no es un pecado, sino el sucumbir a ella. Y David justamente se dirige en oración a Dios para que le ayude en ese momento de tentación. También lo hacemos cuando tenemos guía, tenemos dudas en nuestra vida sobre cuál puede ser una mejor decisión. No hay nada mejor que acercarnos a nuestro Dios en oración, como lo hizo Salomón, para pedir sabiduría. Vemos también para alabanza y la gratitud, la acción de gracias, como lo hace Ana. Y vamos a la siguiente diapositiva, en el cómo orar, mis hermanos. Pues una parte importante es con la confianza. David, cuando oraba y cuando lo vemos en los salmos, tiene una certeza completa y definitiva de que Dios está con él y que en última instancia va a tener estas cosas que pide en oración. Otra parte importante es con humildad. Salomón reconoce antes de orar que él era una persona joven, que no tenía quizás los mejores recursos para servir a Dios, y por eso pide la sabiduría. Y también es importante que pongamos nuestro espíritu, como lo estudiamos, y fue un ejemplo Ana. También encontramos el ejemplo de Jesús, que él de hecho hasta dio unos versículos en los que nos dice ejemplos de cómo debemos orar, una oración ordenada, una oración que esté precedida por la exaltación al Padre, pero también con las peticiones y con los compromisos que hagamos delante de Él, mis hermanos. Con esto concluimos esta escuela sabática. Quisiera que nos lleváramos siempre estos 3 puntos, que podamos recordar que a través de la oración encontramos este consuelo, porque sabemos que Dios nos está escuchando, que a través de la oración también podemos cambiar las cosas, que recordemos que debemos de depositar nuestro espíritu, que nuestros deseos deben ser de edificación y que nuestras obras puedan respaldar. Y por último, que nunca olvidemos la oración de acción de gracias, de gratitud a nuestro Dios, y que es importante que cuando hacemos una promesa a nuestro Dios, no tardemos en cumplirla, que si lo hicimos en un momento de aflicción y ya no nos encontramos en Él, que podamos recordarlo, que podamos regresar a darle gracias a nuestro Dios.
Mi deseo, mis hermanos, es que también, como dice la primera de Tesalonicenses 5:17, que oremos sin cesar, que oremos en todo momento, que lo recordemos y que aprovechemos ese medio que nos dio nuestro Dios. Que el Señor los bendiga mucho y paz a vosotros.